Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a aprender juntos clasificación de ángulos. Vamos a ver dos clasificaciones, según su posición y según su medida. Pero, ¿qué es un ángulo? Vamos a recordar. Un ángulo es la intersección de dos rayos. Se intersectan en un punto llamado origen. Y la longitud de arco forman un ángulo. ¿Correcto? Bien, con esta premisa vamos a seguir avanzando. Según la posición de sus lados, tenemos al ángulo adyacente. El ángulo adyacente tiene una característica, que es el rayo OB, el rayo OB es común al ángulo AOC. ¿Y qué quiere decir común? Que pertenece al ángulo alfa y pertenece al ángulo beta. Por eso es común. AOB, BOC. ¿Te das cuenta? El rayo OB es común, porque pertenece tanto al ángulo alfa y al ángulo beta. Bien. Tenemos ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos se forman por la unión de varios ángulos adyacentes. Quiere decir que va a tener varios rayos comunes. ¿Cómo qué? Mira, ve. OB es común a AC. Y OC es común B y D. Y OD es común entre C y E. Entonces hay varios rayos comunes. Y para darle más realce a los ángulos consecutivos, las letras que debemos colocar también deben ser consecutivos. A, B, C, D y E. Eso le da más realce a los ángulos consecutivos. Bien, tenemos a los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos se generan o se forman por la intersección de dos rectas. Al intersectarse dos rectas de una manera secante, se determinan cuatro ángulos. Estos ángulos son opuestos. Y si son opuestos, deben necesariamente tener la misma medida. Quiere decir, B o A es igual a C o D. El ángulo alfa debe ser igual al ángulo beta. Entonces, en ángulos opuestos, esos dos ángulos deben ser iguales. Bien, acá hemos incluido en este espacio la bisectriz, que de repente lo vamos a utilizar para el desarrollo de nuestros ejercicios. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales. En este caso, la bisectriz es OM. Esta es la bisectriz. Y divide en dos ángulos iguales. Bien, esa es una notita. ¿Ya? Es una nota. Bien. La otra clasificación es según su medida. Quiere decir que estos ángulos tienen una medida reglamentaria. Bien. El ángulo recto se caracteriza porque tiene un rectangulito. Y este rectangulito nos indica que el ángulo mide 90 grados. Cada vez que veas un rectangulito, va a valer 90 grados. Quiere decir, A o C, este ángulo A o C, mide 90 grados. Y todos los que están adentro del ángulo debe sumar 90 grados. Alfa más beta debe sumar 90 grados. También tenemos
al ángulo llano, que más o menos es una línea horizontal. Esta línea horizontal AOE debe medir 180 grados. Y todo lo que está adentro debe sumar 180. Z más X más Y más W debe sumar 180. Y por último, el ángulo de giro. El ángulo de giro. El ángulo de una vuelta. Una vuelta forma una circunferencia. Y toda circunferencia mide 360. Entonces, todo lo que está dentro de la circunferencia debe sumar 360. Alfa, beta, gamma, ¿no? ¿Sí? Debe sumar 360. Todo, ¿ya? Debe sumar 360. ¿Bien? Esa es la parte teórica. Ahora nos vamos a la parte práctica. Bien, todos los ejercicios, como siempre, hemos sacado de su cuaderno de trabajo, del boletín. Bien, empezamos acá. Tengo el ángulo adyacente AOC que mira, ¿cuánto vale? 80 grados. El ángulo AOC vale 80 grados. Quiere decir, desde acá hasta acá es 80 grados. Esto quiere decir que todo lo que están dentro de 80 debe sumar 30 más X más 40 debe sumar 80 grados. Entonces decimos 30 más 40, 70. El 70 va a pasar a restar. Y no va a dar 10 grados. Quiere decir que X vale 10 grados. ¿Correcto? Bien. El segundo ejercicio. Mira este ángulo. Hay un cuadradito. Y nosotros, ¿qué hemos dicho en la teoría? Todo rectangulito que hay un ángulo, ¿cuánto vale? 90 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo recto. Y el ángulo ROT, ¿cuánto vale? 120. Entonces, todo lo que está dentro debe sumar 120. 90 más X más 10 debe sumar 120. ¿Correcto? Entonces, 90 más 10, 100. El 100 va a pasar a restar. Y nos va a dar 20 grados. Listo. Y esa es la respuesta. ¿Listo? Esa es la respuesta. Bien. Acá tenemos AOD, que viene a ser un ángulo llano. ¿Y cuánto vale el ángulo llano? Todo ángulo llano debe medir 180 grados. 180 grados. Bien, ¿qué me pide calcular? La medida del ángulo AOB. AOB, o sea, este me pide calcular. Y lo voy a poner X. Por lo tanto,
y acá hay, mira, acá hay un rectangulito. Todo rectangulito es un ángulo recto y mide 90. Ahora sí, podemos sumar. X más 90 más 30 debe ser 180 grados. Entonces, sumamos 90 más 30, 120. El 120 va a pasar a restar y esto nos sale 60 grados. Y eso es la respuesta. 60 grados. Bien. Tenemos otro ángulo llano. Tengo otro ángulo llano, una línea horizontal. Toda línea horizontal es 180 grados. No se preocupe. Entonces digo, A o D, desde A hasta D, debe medir 180 grados. Bien. Hay un dato. Los ángulos A o B, es decir, este que está acá, A o B, este que está acá, de 40, C o D, son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Son iguales. Quiere decir que este ángulo con este ángulo son iguales, son congruentes, son iguales. Por lo tanto, será 40 más X más 40 debe sumar 180. 40 más 40, 80. El 80 va a pasar a restar. Y esto me va a salir 100. Y eso es todo. Bien. Pasamos al ejercicio 5. Mira. Dos rectas intersectan, forman 4 ángulos opuestos. Y estos ángulos opuestos deben ser, ¿qué hemos dicho en la teoría? Estos ángulos opuestos, mira, este con este, ¿qué deben ser? Iguales, muy bien, deben ser iguales. O sea, 2x más 10 debe ser igual a x más 25. Bien, este aquí tiene positivo, va a pasar a restar. Y este 10 que es positivo, va a pasar a restar. 2x menos x, x. 25 menos 10, 15. Y ya está. 15 grados. Bien. Acá también tenemos ángulos opuestos. Y si son opuestos, deben ser iguales. 3x más 10 igual a x más 30. 3x, este está positivo, pasa a negativo. Este está positivo, pasa a negativo. Estoy haciendo 3x menos x, 2x. 30 menos 10, 20. Y 20 entre 2, 10. Y esa es la respuesta. Ok. Terminamos la parte teórica, la parte práctica. Cualquier consulta, inquietud, al WhatsApp. No olvidarse que en la plataforma dejamos los PPT de sus actividades. También deben resolver sus actividades domiciliarias, ¿no? Y
será hasta otra oportunidad. Gracias.